¿Plagio o tributo? Hace unos años hubo un rumor de que Darren Aronofsky, conocidísimo director de películas como Pi y El Cisne Negro, compró los derechos de Perfect Blue, película animada de ciencia ficción del mítico director Satoshi Kon, con la intención de hacer un live action remake, pero las negociaciones y las charlas fracasaron. Nunca hubo un remake de dicha película y por ende Aronofsky nunca obtuvo los derechos. Pero eso no fue obstáculo para que el director tomara como inspiración directa varias escenas de Perfect Blue para dos de sus películas. Por ejemplo, vean esta escena, de la protagonista en la bañera en Requiem por un sueño y la original en Perfect Blue. Y qué decir del Cisne Negro, donde podemos ver varias escenas exactamente iguales entre una película y la otra. Digamos que Aronofsky solamente cambió la profesión de la protagonista, de estrella pop a bailarina de ballet, porque en líneas generales muchas de las secuencias que vemos a Nina pasar son prácticamente iguales a las de Mima. Sí, hasta el nombre es muy parecido. El mismo Satoshi Kon se molestó con el uso que Aronofsky hizo de su obra en la escena de la bañera, de Requiem por un sueño. Si no me creen, tenemos prueba física en esta entrevista que le hicieron. その前に当然そのレクイエム・フォー・ドリームを見たんですけど、これとですねこのカットね俯瞰で風呂に顔をつけている、で窒息しそうになっているわけですよ。この2カットまんまアングルも構図も同じで、上からのと、この水の中の、レクイエム・フォー・ドリームに、使われているんですけど、本人に会って確認したら、オマージュだってオマージュですよ、私に、この私に。映画の中ではですね、非常に年老いた女性、年を召した女性が、ずっとテレビに出ることに憧れてて、最後この部屋の中で幻想を見て、そのテレビの中から人が出てきたりとかですね。なんかでも話もちょっとでその女性が最後、幻想の中で着る服が真っ赤なドレスだったりとかです。えらいこれはかぶってますよね。かぶってるっていうかパクリなんじゃねえのみたいな。Mientras que Aronofsky describió este uso como un homenaje, Kon lo consideró excesivo, acercándose más a un plagio que un homenaje. Lamentablemente Satoshi Kon no pudo acotar nada sobre el Cisne Negro, porque Aronofsky estrenó la película justo un año después de que Satoshi pasara a mejor vida. Qué coincidencia, ¿no? Así que bueno, podemos decir sin ningún pudor que estamos ante un caso de plagio. ¿Por qué? Porque así lo pensaba Satoshi Kon. Y lo que diga Satoshi Kon es palabra sagrada. Hay muchos directores contemporáneos que han sido inspirados por el cine de Satoshi Kon, y no necesariamente tienen que caer en descarados plagios. La más reciente que se me ocurre es Smile 2, donde se toma la figura de la estrella pop y su declive hacia la locura como punto de partida para hacer algo totalmente nuevo. Si comparamos Smile 2 con Perfect Blue, no vamos a encontrar ninguna escena exacta entre una y la otra, o algún momento que nos dé a sospechar que el director hizo plagio, pero sí podemos ver con total transparencia cómo Perfect Blue sirvió de inspiración para la historia de Sky. Tenemos una pequeñísima subtrama que nos remite mucho a la historia del acosador en Perfect Blue, pero que otra vez no se parece en nada en cuanto a acciones o rasgos físicos del personaje en sí, sino más bien a las sensaciones que éste produce en el espectador. En fin, este es un buen ejemplo de un tributo bien hecho, en lugar de solamente hacer un copy-paste. Si sos millennial, de seguro esta escena en Destino Final 2 te traumó de por vida, y solo basta ver los millones de memes que salen hasta el día de hoy. Pero ¿qué pasaría si te dijera que este momento con el tronco atravesando el vidrio del asiento delantero es muy parecido al de una película de los 80? Night Warning, de 1981. Night Warning es una película de terror y suspenso acerca de un chico adolescente quien presencia un homicidio perpetrado por su propia tía, la mujer que lo cuida desde que él era pequeño, al morir sus padres en un extraño accidente. El accidente en cuestión es la escena de la que vamos a hablar ahora. La película empieza con los padres de este niño manejando por la carretera. Los frenos comienzan a fallar y terminan chocando con la parte posterior de un camión de carga, que lleva varios troncos de madera encima. Al chocar con este camión, uno de los troncos se desprende y choca con el vidrio delantero, de manera muy similar a la de Destino Final. A diferencia de Parker Finn, quien admite que tomó inspiración de Perfect Blue entre otras películas para hacer la secuencia
secuela de Smile, no existe en la actualidad ningún documento o prueba en el que los creadores de Destino Final mencionen a Night Warning, ni mucho menos que la nombren como una fuente de inspiración. Pero dale, no basta con ver ambas escenas, son prácticamente iguales. Además, Night Warning no es ninguna película que pasó bajo el radar de Hollywood, no. Fue una de las más taquilleras del año 1981 y fue hasta catalogada por muchos críticos de cine ese año como la mejor película de terror del momento. Considerando las fechas y que obviamente los creadores de Destino Final eran jóvenes en 1981 y que seguramente miraban mucho cine de terror en los 80, es bastante irreal entonces que no sepan la existencia de esta película, ¿no? Plagio. The Card es una película de 1977 que ya de por sí tomó mucha inspiración en El Diablo sobre Ruedas de Steven Spielberg. Digamos que The Card es como la versión cine clase B de la película de Spielberg, pero escuchen el sonido que este auto emana cuando está acechando a sus víctimas. ¿No les recuerda a alguien? Sí, Jeepers Creepers, el mítico camión del demonio / Wendigo que acecha cada 23 primaveras. Ambos sonidos son muy parecidos, nadie lo puede negar. El sonido del auto en The Card fue logrado usando una potente bocina de aire comprimido que se puede encontrar en los camiones de carga. El director, Elliot Silverstein, eligió este sonido inquietante para que el vehículo se percibiera como un personaje maníaco y burlón, en lugar de solo un auto normal. En cambio, el sonido del camión en Jeepers Creepers fue agregado durante postproducción para crear un sonido que diera la sensación de un depredador aterrador y acechante. Utilizaron en realidad una mezcla de diferentes sonidos y audios, incluidos el de esta bocina de aire comprimido en The Card, pero, según el director, incluso incorporaron el rugido que hace el monstruo de Godzilla para darle a la camioneta este grito profundo, metálico y estridente. Y, ¿qué decirte? Toca creerle, no queda otra, ¿no?